Unidad. Yo creería que sería lindo, pastor, todos los martes hacerlo de esa manera, porque se siente más ese amor, esa unidad, ¿verdad? Ya lo dijo nuestro pastor. Bueno, honramos la familia pastoral. Gracias a Dios Padre, a nuestro pastor por este tremendo privilegio. Nosotros somos siervos inútiles porque sin Él no podemos hacer absolutamente nada, ¿verdad? Él nos dio un soplo de vida y Él permitió que nosotros tuviésemos el espíritu. Nuestro cuerpo tiene espíritu, alma y el cuerpo. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que busquemos en nuestras Biblias el libro de los Romanos. Vamos a buscar en nuestra Biblia Romanos capítulo 4. Gracias, pastor. Este es un estudio, hermano. Vamos a procurar, aprendemos todos, aprenden ustedes, aprendo yo, y el que nos enseña es el Espíritu Santo, ¿verdad? Así que vamos a leer la palabra del Señor en el capítulo de Romanos, capítulo 4, hasta el verso 5. Lo vamos a leer todos juntos y después vamos a hacer una oración para que Dios abra nuestro entendimiento, nuestra sabiduría y nuestros oídos espirituales. Leemos la palabra en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? ¿Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia? Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, en esta hora por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos das a veces noticias tristes de la congregación, Señor, pero es para que entendamos que no podemos desentendernos ni un segundo de la comunión que tenemos contigo, Señor. Aumenta nuestra fe, abre nuestro entendimiento, háblanos al corazón, Señor, y permite que este día aprendamos lo que tú nos quieres enseñar en este estudio bíblico, Padre eterno. Gracias te damos, Señor, por darnos la oportunidad de estar un día más llenos de vida. En nombre de Cristo Jesús, amén. Hermano, antes de que, tomen su asiento, por favor. Este aparato se llama celular. Este aparato tiene un sistema operativo. El sistema operativo de este aparato me permite a mí, si yo estoy en una reunión, ponerlo en modo de avión, dicen, que anda volando, ¿verdad? O sea, en desactivarle sus funciones o activárselas. Hoy quiero que sepa que ese aparato fue inventado por un ser humano. Quiero que sepa que usted fue inventado por un espíritu llamado el Espíritu Santo de Dios. Y quiero que sepa que también usted tiene un sistema operativo. Si usted hoy al salir por esa puerta programa su sistema operativo en modo de fe, va a aprender a caminar en lo sobrenatural. Porque nosotros estamos caminando en un mundo ordinario. En el mundo ordinario lo domina Satanás. Él es el rey de este mundo, porque él vino
pastor, para matar, para destruir, para mentir, fíjense que vino incluso para permitir que violen a los hijos de los cristianos. Pero si nosotros somos cristianos arraigados y estamos cimentados en la roca que es Cristo, ninguna arma forjada va a prevalecer en contra de la congregación del Señor. Alguien por ahí me dijo de que aquí han venido espíritus malos, gente diabólica a pegar sticker y todo. Ahí está la solución. La próxima vez vamos a salir y vamos a orar alrededor del templo como el pueblo lo hizo, y los muros de Jericó se cayó, y toda arma forjada en contra del templo es inhabilitada. Nosotros tenemos un pastor que es el ángel de Jehová. Tenemos un pastor que es guiado, que sufre. Imagínense, usted está cuidando en un corral a 100 ovejas, y de momento un cabro viene y ataca a una de las ovejas y ataca a sus ovejitas. El pastor se siente dolido, porque ¿qué pasó con ese cabro? ¿Qué le sucedió para que atacara al rebaño del Señor bajo la presencia del pastor? Es doloroso. Las cargas espirituales, cada vez que él viene e impone mano en la cabeza de alguien, hay una transferencia de datos ahí, y se le van al espíritu de él a atacarlo los demonios que han de esa persona. Por eso es que él tiene que tener siempre la oración, la unción y la ayuda idónea, bajo la comunión del Padre. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Somos los guerreros que él tiene como para descargar ciertas cosas. Entonces, ponga hoy su sistema operativo en modo de fe, y vamos a aprender a caminar de lo ordinario en lo extraordinario. ¿Cuál es la diferencia de un cristiano ordinario a un cristiano extraordinario? Que el ordinario todavía tiene temor. El ordinario, hermano Walter, viene y dice: Señor, confírmame la palabra, confírmame la palabra. Y no caminamos por fe, creyéndole a Dios sin tener todavía la palabra. Nosotros tenemos que movernos por fe en un mundo extraordinario que no lo vemos, que es el mundo sobrenatural, el mundo espiritual. En cierta ocasión, en una aldea remota, había una sequía devastada. Había devastado toda la ciudad y amenazaba las cosechas. Un pastor llamado Giovanni provocó a la gente a orar por la lluvia. El día acordado, así como nos convocó él enfrente acá, todos llegaron con las caras bien serias, con las caras dudosas, excepto una niña. Por eso, miren, qué maravilloso es cómo Dios toca a los niños. A mí vieran cómo, y yo por eso felicito a la congregación por la escuelita de verano que hubo, porque Dios trata directamente con los niños para enseñarnos a los adultos. Usted no es padre hasta que tiene hijos. Usted no es maestro hasta que tiene hijos. Usted no se convierte en psicólogo, y los mejores psicólogos son los hijos. Hacen las mejores preguntas y las más difíciles. Hacen cosas que nos permiten a nosotros aprender de ellos. Por eso es que los niños son muy usados por Dios. Y nosotros como padres estamos llamados siempre a orar por nuestros hijos. Las esposas a imponerle mano. Y aquellas esposas, como dijo el pastor, que tienen esposos que tienen alcohol, ellos están atados. No lo juzgue. Ore por ellos. Cuando estén dormidos, póngale la mano con aceite y ore por la liberación de ese espíritu. Entonces esta niña trajo un paraguas, y toda la congregación se le quedó viendo a la niña que iba con paraguas. ¿Para qué traes eso?, le dijo el que estaba en la entrada. Y le preguntaron y ella dijo: pues
Si vamos a orar por la lluvia, entonces ¿va a llover o no?, preguntó la niña. Esa es la fe que nosotros como cristianos debemos de tener. El pastor solo convocó para orar por la lluvia. Así como esa niña creyó que Dios le contestaría, fíjese bien, Romanos en el capítulo 4 nos lleva a un hombre que creyó en lo imposible. Ese hombre tenía un nombre que era Abraham, sin H, ¿verdad? Y Dios le cambió el nombre. ¿Por qué le cambió el nombre? Así como usted a veces le pone un apodo a un amigo, hermano Mayén, ¿verdad? Le cambia por la amistad que lo une, ¿verdad? Venite vos, Chele, o venite, no sé cómo. Y le cambió el nombre. ¿Por qué? Dios lo consideraba su amigo. Y vamos a ir aprendiendo por qué Dios lo consideraba su amigo. Fue conocido Abraham como el padre de la fe, ¿verdad? Debemos de entender una cosa, que en el estudio 16 el pastor nos hizo una enseñanza bien bárbara el otro día. Yo conté, así les digo, yo conté 22 versículos y se me quedaron como unos 6, 8 de no anotarlos. 22 versículos que nos tiró con el estudio número 15, donde nos habló de la justicia por medio de la fe. ¿Cómo podemos ser justificados? Nos habló que la fe vino con la gracia del Señor y que nos habló de la justificación de la ley que estaba con Moisés. También nos habló de que la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Y nos dio un gran estudio y de 2, 4, 6, de 7 versículos nos dio más. Así creería yo que fueron 30 versículos de enseñanza. Yo los anoto todo, tengo mi cuaderno y voy anotando, y cuando no, hasta en una servilleta, pero los anoto. Así que, y siempre los repaso. Les recomiendo que de estos estudios aprendamos algo. Hoy vamos a aprender que si cambiamos nuestro sistema operativo de pensamiento, vamos a caminar en fe. Y ninguna arma forjada va a poder hacernos daño, porque la palabra del Señor dice que caerán 1000 a mi diestra y 10,000, mas a mí no llegará. Entonces entendamos de que tenemos que aprender a caminar por fe. Esa niña creyó que Dios les contestaría. Nosotros tenemos que aprender a creer. Fíjese que la fe procede por escuchar la palabra de Dios. La fe, usted no nace con un tanque lleno de fe y se le va debilitando. No, usted nace lleno de pecados. Y usted cambia a una vida en santidad, en paz, cuando usted acepta al Señor. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Usted debe de entender. Fíjense que hay un quiero ver si lo tengo por aquí. Hay un doctor. Yo tuve el privilegio del año 2004 estar en una ciudad que en el Oriente Medio se llama Nippon, pero el enemigo es malo, pero ya está aquí. Esa ciudad se llama Japón. Tuve el privilegio de estar viviendo allá en el año 2004 y se hablaba mucho en Japón que en el año de 1994 un doctor llamado Masaru Oto, el nombre es el que no me recuerdo, pero un científico japonés, fíjese bien, y grábese esto porque es una enseñanza para nosotros. Ese científico japonés puso un grupo de estudiantes de la Universidad de Japón, 10 estudiantes con 100 botellas de agua, de estas botellas, las destapó y les puso a que le hablaran groserías, malas palabras, palabras denigrantes, palabras a un grupo. Allá por el otro lado, a otro grupo de 10 estudiantes,
a que le hablaran a otras 100 botellas de agua y que le dijeran palabras hermosas, que le dijeran palabras proféticas, que le dijeran cosas lindas, palabras de ternura, de cariño y todo. El experimento de los estudiantes era que estos iban a meter en el freezer, en el congelador, las botellas de agua, y estos también. Al siguiente día que reconvocó a los alumnos, puso las 2 mesas, las botellas de agua, él pudo decirle a los estudiantes que agarraran los microscopios y empezaran a ver el impacto de las palabras en el agua. Y los estudiantes pudieron observar de que los que habían sido groseros con las botellas de agua, vieron el agua deteriorada, manchada, con figuras no agradables a la vista. Y los jóvenes que habían dicho palabras de amor, de positivas, por decirlo así, habían visto que se habían formado unos destellos hermosos en el hielo del agua. Por lo tanto, el científico japonés concluyó de que si nuestro cuerpo, el 70% de nuestro cuerpo es agua y nuestra lengua tiene el poder para declarar o maldición o bendición, si todos los días nosotros empezamos a declarar palabras positivas, palabras de bendición, palabras de amor, palabras de cariño y la palabra del Señor, nuestro cuerpo va a ser bendecido y trasladado a un mundo diferente, en el mundo del deterioro. ¿Por qué hay personas que se enferman con cáncer? Porque toda su vida han vivido en amargura, en raíces de amargura, en recelo, en resentimiento, en palabras soeces y en palabras que dañan la integridad. Nuestro cuerpo, el 70% es agua. Recuerden, fue un experimento científico en un país que está lejos de esta ciudad. Pero yo lo creí. Y yo empecé a declarar en mis hijas bendición. Empecé a declarar en mis hijas cosas positivas hasta el día de hoy. Y para la gloria de Dios, hasta el día de hoy, mi hija Diana rompió los récords en el deporte y fue 11 años campeona en los Juegos Panamericanos de su deporte. Mi equipo que yo lideraba en ese entonces fue campeón todo el tiempo durante yo lo administré. Pero no es la honra para mí, porque de Nelson Marden Platero nadie se acuerda, pero de la gloria de los deportes sí. Y así es Dios, así es usted. Si usted ve que su hijo es un genio, ¿qué pasó con la mamá de Albert Einstein? Y todavía no hemos empezado el estudio, estoy haciendo la introducción para que abra su corazón. Lo expulsaron a su hijo y le dijeron que no servía. Ella, cuando leyó la carta, lloró y ella le enseñó y lo convirtió en un genio. Y lo convirtió en un genio y cambió de algo que para la institución educativa no servía, lo convirtió en un científico que inventaba cosas. Michael Jordan lo declararon un inútil en el deporte y llegó a ser hasta marca de zapatos hay ahora. Entonces nosotros debemos de aprender que la palabra de Dios, fíjese bien, la palabra de Dios, el escuchar la palabra de Dios nos ayuda a tener fe. La fe procede por escuchar la palabra de Dios, también por leerla, por oírla, por practicarla, por ponerla en práctica. La fe te llevará a ser amigo de Dios. Abraham fue llamado amigo de Dios. En el contexto del capítulo 4 de Romanos, Pablo está explicando que la justificación de ser declarados justos ante Dios no es por obras, sino por fe. Por eso tenemos que aprender a caminar en fe. ¿Por qué caminando en fe?
vamos a ser justos ante Dios, no por las obras. Hermanos, yo le puedo asegurar que si fuera por obras, los millonarios todos se irían para el cielo, porque tienen el dinero para comprar el mundo y harían tantas obras. Pero ¿de qué sirve quitarnos, dice la palabra del Señor, quitarnos todos nuestros bienes y dárselo a los pobres, si no tenemos amor ni fe? Es importante que entendamos que la fe nos convierte en amigos de Dios. Dios jamás va a abandonar a un amigo. Mucha gente quiere que Dios le pague su apartamento. Señor, ayúdame a pagar el apartamento que me van a botar, Señor. Pero no quieren ser amigos de Dios. Tenemos que ser amigos de Dios, porque un amigo jamás abandona a otro amigo. La palabra del Señor nos enseña en el capítulo 4 y dice, Pablo está explicando que la justificación de ser declarados justos ante Dios no es por obras, sino por fe. Usa como ejemplo a Abraham, figura central para los judíos, para mostrar que incluso él fue justificado por creer, no por cumplir la ley, sino por creer. Hermanos, hermano Mayén, imagínense que viene el Señor y le dice que se va a ir, que salga con toda su familia, con todos sus bienes, y que se vaya, y que Él le va a mostrar a dónde va a llegar. O sea, no le está diciendo a dónde. Y Abraham le creyó, pastor. Abraham le creyó. Yo me imagino que Dios puso en su corazón que se viniera y que se trajera a su princesa y su bebé, y lo puso en su corazón, y usted se vino y venía con eso. O sea, no es lo mismo, hermano Mayén, venirse solo a venirse con niños en el camino. Ahora imagínese a Abraham, que tenía más de 100 vacas, que tenía empleados que tenía que estarles pagando, que tenía bienes, que tenía carpas, y venían haciendo en el desierto carpas. Le dijo que saliera de Ur de los Caldeos, que era la ciudad, una ciudad comercial que había de todo. Abraham estaba bien. Abraham estaba financieramente, estaba muy bien, pero él le creyó a Dios. En un tiempo, fíjese bien, en un tiempo antiguo, donde Dios le dio la palabra y él creyó en Dios. Agarró sus cosas y empezó a caminar. Me imagino yo que cada día caminaban 10 kilómetros. En la noche ponían el campamento. Ustedes han ido a acampar. ¿Saben lo que significa armar una tienda de campaña? Mientras las mujeres están haciendo los frijolitos, haciendo la comida, y uno está allí, se pegó en el martillo con la mano, y todos los días tenía que hacer una champa y avanzar, y los agarraban tormentas de arena, los agarraban tormentas de lluvia, y los agarraban en el camino situaciones que no estaban previstas. Pero él creía en aquel que no lo vio, solo lo escuchó. Hermano, quiero que entienda la fe de Abraham, porque si a usted le dicen que se va a ir para arriba, ¿verdad? Que se va a ir para arriba y no le dicen a dónde, y que se lleve su familia, y más las señoras como son de preguntonas, hermana Elsie, ¿para dónde vamos? ¿Y a dónde vamos a dormir? ¿Y dónde vamos a comer? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y por qué vas caminando tan rápido? Espera a los niños. Entonces, hermano, o sea, puede entender el patriarca de la fe. Le creyó a un espíritu que no vio. Y esa obediencia hizo que en el corazón de Jehová dijera: este es mi amigo. Porque no le dije para dónde iba, pero él agarró sus cosas y se fue. Era Babilonia esa ciudad, pastor. Era del imperio de Babilonia, ¿verdad? Y le dijo: saldrás de Ur de los Caldeos. Y él agarró sus cosas, no lo pensó, hermano Mayén. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Los cristianos
Señor, confírmame, dame una palabra que me confirme. Señor, si se cae la hoja y yo miro, es una no, hermanos, aprendamos a caminar para poder ver las maravillas del Señor, a caminar en la fe del Señor, para ser justificados ante Dios. Abraham fue considerado el padre de la fe. En el verso número 1, y ahora es que vamos a entrar en nuestra palabra, en el verso número 1 del capítulo 4, el Señor dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? ¿Qué pues diremos? ¿Qué fue lo que halló Abraham? Él fue un hombre carnal como nosotros, pero él le creyó a Dios. Y ahí está la diferencia, hermanos, que hoy vivimos en un mundo, hemos visto tantos y tantos milagros. El mar se abrió, ahora tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento, tenemos la venida del Señor Jesucristo, que dio su vida en la cruz del Calvario, que lo latigaron, hasta salió una película que fue bastante realista, La Pasión de Cristo, y todavía le pedimos al Señor confirmación, hermano Walter. Tenemos que aprender a caminar en fe. Cambiemos, como les dije al principio, nuestro sistema operativo, porque la fe, usted no llega a la esquina o a mi pueblo market de pastor o a Walmart, denme 5 libras de fe, por favor, y las voy a echar al carro. No, la fe es algo intangible, inmedible, es algo que no se ve, que solo puede ser habitado en el corazón de usted. Porque el Señor dice que con el corazón creemos para justicia. Si con el corazón creemos, significa que dentro de nosotros hay un sistema operativo que lo podemos desarrollar a fe. Y vamos a dejar de caminar en lo ordinario a caminar en lo extraordinario. Y todo lo que pidamos al Padre en su nombre, dijo Jesucristo, os será hecho. Pero ¿por qué no se cumplen nuestras peticiones? Porque pedimos mal, porque pedimos dudando, porque queremos que el Señor solo nos pague las cuentas. Pero ¿qué le damos nosotros a Dios? Le damos nuestro corazón, le damos nuestro tiempo. El siervo el otro día predicaba y decía los 7 pasos para ser un siervo verdadero. ¿Cuántos lo hemos hecho? Desde ese día, hermano, oro 3 veces al día, porque dije yo: Señor, esto es conmigo, y no pongo un pie en el suelo si no caigo de rodillas, porque Dios me habló, porque yo quiero cambiar, porque la palabra nos redarguye, la palabra nos tiene que transformar. Si todos pasamos por el lodo cenagoso para poder ser purificados, hermanos, Dios es fiel, Dios nos ama. Cambiemos nuestro sistema operativo. En el versículo 2 nos enseña: porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Fíjese bien, porque las obras que hizo Abraham fueron buenas, pero no se glorió con Dios. Abraham fue tan fiel a Dios, y ya les voy a enseñar yo más adelante por qué. Porque fíjese de que miren, hermanos, si yo trabajaba en el gobierno de mi país y el gobierno cambió y me quitaron el trabajo, y yo todavía no entendía que ya Dios no me quería ya. Y yo dije, yo no me voy a ir para Estados Unidos, dije yo. ¿Cómo yo le voy a ir a lavar los platos a los gringos? No, hombre. Pero fíjense que Dios permite que uno se le quiebre su vasija y uno caiga al suelo, y uno, cuando se ve destrozado, sin nada, y los mejores amigos ya no están, y bueno, fíjense que hasta la sombra me abandonó en la oscuridad. Y Dios mío, dije yo, y empecé a pensar, ahí vino mi madre y me dijo: hijo, te vas, aquí te me perdés y allá está tu propósito.
Jamás, yo nunca, pastor, me imaginé que iba a predicar en la palabra. Yo me congregaba, estaba estudiando en el seminario de Bautista de El Salvador, pero yo no me imaginaba predicar. Yo estaba estudiando para ser líder, para ser ujier, para ser diácono o algo, que yo ya calculaba que en el camino me iba a quedar, no iba a terminar la carrera, pero mi madre me mandó para acá y Dios es como Jonás, agarró para otro lado y Dios siempre lo fue a tirar y mire, aquí estoy en el altar. Los propósitos del Señor no los podemos entender, no podemos entender. Lo único que podemos entender es que la fe mueve montañas. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, dijo el Padre, y le dirías a esta montaña que se moviera. Entonces en el verso 3 el Señor dice, ¿qué pues? Pues ¿qué dice la Escritura? ¿Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia? Siempre debemos de darle gracias a Dios y creer antes de que todo suceda. No esperes ver para caminar, tienes que caminar para poder ver las cosas. La fe puesta en Dios cambia al hijo rebelde. Esas madres que están batallando con sus hijos. Miren, si yo tuve el privilegio de tener el hogar perfecto. ¿Cuál es el hogar perfecto? Que el papá es el héroe, la mamá es la líder, porque no manda el papá, hermano Walter, mandan las mamás. Entonces, yo tuve el hogar perfecto. Mis hijas, yo era su héroe. Mis hijas eran un ejemplo en la sociedad. No había día, fíjense, y vive Jehová en cuya presencia estoy, que no miento. No había una semana que mis hijas o yo o mi familia no saliera en el periódico del país. Y yo tengo más de 2,000 recortes de periódicos con reportajes de mi familia. Pero ¿qué sucede? Mi hija mayor era la líder de jóvenes en el templo, iglesia siempre pentecostal, Cristo a las Naciones se llama en El Salvador. Mi hija era la líder, pero en un momento de esos que abres la puerta en tu hogar, porque era dominguero yo iba a estudiar al seminario, pero era dominguero, mi familia iba los domingos. Y ya creía yo que con eso era santo, que era salvo. Pero un día abrimos la puerta al enemigo, Satanás se metió y destruyó todo. Mi hija se volvió rebelde, mi hija mayor. La quisieron violar dentro del templo, el jefe del líder de alabanza. Y empezó la rebeldía y un montón de cosas. Mi hija se fue de la casa a los 15 años. Hermanas, presten atención porque de los 14 a los 17 años, después de ser el héroe de nuestros hijos, nos volvemos fastidiosos, nos volvemos que todo lo que decimos les incomoda. Ya empiezan ellas con sus cositas de más que todo, porque yo tengo niñas, y un varón, de que ya les entra la malicia, que ya se hacen las cejitas, que se pintan allá. Como yo era estricto, pues solo se pintaban la orillita de blanco, pastor, y se echaban brillo. ¿Qué brillo, papá? Y en una de esas me va apareciendo con un arito aquí en la nariz. Y bueno, para mí, un hombre militar con una disciplina, que solo miro a mis hijas y mis hijas se callan y la voy viendo. Bueno, ¿y eso? Y ya es grande, ya no le puedes pegar, porque a tus hijos tienes que educarlos abajo de los 12 años con la mano, y ya después tienes que hablar con ellos y convertirte en tu amigo. Y con el arito aquí, hermano. Y entonces pude ver yo cómo mi hogar se empezó a destruir. ¿Por qué? Dejamos de congregarnos, dejamos de escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios rompe cadenas. La palabra de Dios ayuda a las madres a someter a los hijos rebeldes. Los hijos se vuelven rebeldes porque creen que cuando están dejando la niñez y están entrando en la etapa de la pubertad, son mejores que uno. Tal vez porque manejan la tecnología mejor que uno y empiezan a creerse mejores que uno. Y dice, ay, es que mi papá bien aburrido.
No, hombre, y empiezan a mentir. Pero ¿quién creen que ha entrado en la familia? El príncipe de este mundo. Por eso es importante que veamos lo que dice, que la fe procede por el escuchar, y el escuchar la palabra de Dios. Usted no puede descuidarse y ser dominguero. Usted tiene que venir los martes, porque los martes se le enseña un poco diferente los estudios bíblicos. Yo me asombro porque con el pastor he tenido el privilegio de recibir 2 veces los estudios de Apocalipsis, y que duran meses. Y ahora Romanos para mí es espectacular. Pues acabamos de terminar el otro estudio que también fue muy provechoso, pero son para nuestra vida espiritual. Usted escucha, tal vez vino cansado y se sentó y se durmió, y el pastor lo ve, pero el pastor sigue dando su clase, porque sabe que su espíritu se está alimentando con la palabra del Señor. Usted puede venir, pero venga a escuchar palabra para que su fe crezca. Si usted tiene una fe sólida, nadie, ninguna mala noticia lo va a mover. Y aquí va un llamado para los padres. Se enferma un hijo y salen corriendo para el hospital y se olvidan del templo. ¿Dónde está su fe? Dios le dijo: sacrificarás a Isaac, el único hijo. Se lo profetizó a los 75 años. Hermanos, si yo tengo 55 y a veces ya no quiero, es más, ya no lo hago, ya no ando en los techos, tapando techos, porque ya me siento que ya me cuesta moverme en el viento con las hojas de Playboy, parándome en los Raptors, y ya me siento cansado, con 55 años. Él tenía 75, pastor, y le dijo que iba a tener un hijo. Un día que clamándole, Abraham le dijo: Señor, ¿a quién heredaré? No tengo descendencia. ¿A quién voy a heredar? Le dijo Abraham al Señor, y el Señor había visto la fe de Abraham. Es más, bajó a la tierra a Dios a comer con Abraham. Se sentó en la carpa y sale corriendo Abraham y le dijo: haz tres tazas de harina y prepara unas tortillitas, unas pupusitas que tenemos invitados. Era Dios mismo el que estaba. Y ahí le rectifica la palabra y le dijo que iba a tener un hijo. Y Sara, bueno, es cualquier parecido es pura coincidencia, hermano. Las hermanas siempre están oyendo por un ladito por ahí, ¿vea? Y Santo se rió cuando le dijo: vas a tener un hijo. Si Sara, mire, hermano, la vida fértil de una mujer comienza cuando ella tiene su desarrollo biológico, que anda entre los 10 y los 13 años. Empieza la niña a tener sus periodos menstruales. Se los digo yo porque soy padre de 3 hijas. Y entonces cambia su sistema hormonal, empiezan a salir sus espinillitas, le empieza a entrar malicia, empieza a haber gracia en algunos niños y empieza a cambiar su sistema. Pero eso se termina, hermanos, entre los 50 y los 56 años. Se termina, a algunas mujeres le llega a los 45 y se termina la gracia fértil, el deseo sexual. ¿Me entienden? Entonces, Sara ya había terminado su periodo. Imagínense que una mujer de 60 años venga y le diga: hermana Elsie va a tener un hijo. Y se lo dijo Dios. Imagínense. Esa misma risa que provocó en su corazón fue la risa que Sara sintió. Una risa así como graciosa, pero que sabe que no es posible. ¿Sí me entiende? Entonces Dios vio eso, pero no la dejó muda como Zacarías, ¿verdad? Dios tuvo misericordia porque era amigo de Abraham. Entonces, a los 75 años de edad de él, le dice que va a tener un hijo. La sierva, fíjese bien, porque qué hermoso la risa que Dios provocó en su corazón, hermana Elsie. Y vino ella y dijo: le voy a ayudar a Dios. Y le puso una sierva joven, que no era la voluntad de Dios. Entonces, allí vienen
otras consecuencias que no vamos a entrar en ello porque estamos en la justicia. Abraham le creyó a Dios. Pero pasaron 25 años, hermanos. 24 y meses. Hermana Gaby, 24 años esperando la palabra. El otro día el pastor se paró aquí y dijo que este año muchos de los que estaban aquí iban a tener papeles. Y todo, ¿verdad? Y hasta yo agarré mi pedacito de palabra y me lo eché a la bolsa y yo lo creo. Pero ¿cuántos de los que creyeron están aquí? El enemigo es malo, hermano Walter. Usted no puede descuidar. Un tornado no le puede abrir un pedacito así porque le destruye la casa, le bota el techo, se lleva todo. Usted tiene que creerle al Señor con esa prudencia espiritual, aprender a cambiar su sistema operativo y a cambiar de que si usted, hermano, no le cree a Dios, no verá sus maravillas de Dios. Porque al que cree, pastor, todo le es posible. Debemos de creer. Muchos queremos ver para caminar. No, caminemos para poder ver. Caminemos en la fe del Señor. Qué hermoso, pastor. Hoy Dios habló de una manera tan hermosa. Ver los martes aquí. Porque no es lo mismo que usted venga y se ponga de rodillas allá y se duerme. Pero si aquí está el pastor predicando, el siervo que Dios ponga al frente predicando y todos parados, ¿qué estamos haciendo? Unánimes juntos. Y esa unanimidad y juntos Dios se va a manifestar más en la vida. Yo le puedo asegurar, hermano, que usted va a estar aquí y va a orar por una persona en Guatemala y Dios lo va a sanar. Porque así se mueve la gracia y el Espíritu del Señor. Así se mueve la fe, Señor. La fe. Pero dicen por ahí que la fe sin obras es muerta. Explíquenme eso. Bueno, la palabra de Dios nos enseña. ¿Qué pues diremos? ¿Qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Debemos de darle gracias a Dios en todo tiempo. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Permítame. Gloria a Dios. Ya me había dicho Dios que el enemigo me iba a atacar la garganta. Gloria a Dios. Alabamos al que vive. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Explíquenos eso. Miren, hay principios claves que debemos de entender en este estudio. Dios no justifica al bueno, sino al que cree. Hermano, le dije ya que si usted se puede despojar de todo, darle su salario a los pobres, y eso lo hace bueno. Pero si no cree en Dios, ¿de qué sirve? Usted tiene que creer en Dios. Tiene que creer que Dios es bueno. La fe no es una obra, es una respuesta a la gracia de Dios. Con Moisés existía la ley. Jesucristo vino y nos trajo la gracia. La gracia nos hace más todavía, más agradables en la presencia del Señor. ¿Siempre fuimos agradables? Claro que sí. Pero Dios vino a acercarnos más y a dejarnos el Consolador. Debemos de ser amigos de Dios. No pidamos, Señor, démosle a Dios. Si el pastor dijo algo bien sencillo, a las 3 de la mañana ponga su alarma, levántese y ore. Dios ve su corazón. Dios ve la intención de su corazón. Habían dos, un pobre y un rico. El rico comía y se hartaba y caían las migajas y aquel
comía migajitas. Llegaron dos a orar y uno dijo: Señor, no quiero ser como ese. Y empezó a juzgar al otro. Dios ve el corazón, hermano. Dios ve su corazón, no ve lo que tiene en el bolsillo. Todos hicieron cola y trajeron la ofrenda en el alfolí, y Jesucristo dijo: dio más ella que todos. Tenemos que aprender que la fe no la venden en la tienda de la esquina, que Dios le ha depositado un sistema operativo, un Bluetooth. ¿Qué es Bluetooth? Estamos en la era de la tecnología, hermano Walter, por eso tengo que hablar así. Un Bluetooth que nos conecta directamente con nuestro servidor principal, que es Dios. Conectémonos cada mañana a las 3, dijo el pastor. No es difícil, es un hábito de vida. Cambiemos nuestros hábitos de vida. Hermano, si usted no cambia su hábito de vida, va a pasar lo que está pasando. Satanás entra a los hogares y busca cristianos. Él se goza viendo destruir a los cristianos. Usted desde el momento que pasó al frente y aceptó al Señor y nuestro pastor le impuso mano, desde ese momento usted se convirtió en un blanco perfecto para Satanás. Y el mismo que engañó a Eva, el mismo que quiso matar, que mató a los profetas en el tiempo de Elías, ese mismo que se apoderó del corazón de Jezabel y de todos los filisteos malos, es el mismo que nos quiere destruir ahora, hermano. ¿Sabía usted que cuando David venció a Goliat, mató a un gigante? Pero usted sabía que ese gigante tenía 4 hermanos más que eran gigantes también, y que se entrenaron, que se prepararon para matar a David. Y un día iba a morir el rey David, pero Dios en su gracia puso un guerrero que le quitó la vida al otro gigante. Y le dijeron los soldados: pastor, no permitiremos que la lámpara de Israel se apague, porque los gigantes andaban, ellos hacían la guerra a los filisteos, pero los gigantes se quedaban esperando y mirando a David. Así es Satanás, nos está observando, hermana Janet, y se queda mirándonos, y se queda mirando. Él se goza destruyendo cristianos. Hermanos, tenemos que consagrarnos cada día, tenemos que oír la palabra de Dios. Si no tiene, no ponga música, no se contamine. Busque las alabanzas del Señor, gloríese en las alabanzas. Yo le puedo asegurar a usted que si usted pone alabanzas, Dios le va a tocar su corazón y de momento va a estar llorando, orándole a Dios, porque va a ser una comunicación directa del Padre con usted. Y va a empezar a interceder por personas que ni conoce. Esa es la gracia, ese es el amor de Dios. Nosotros no podemos decir que porque vamos a predicar con la hermana Elsie y vamos y regalamos comidita o una jacket, ya somos salvos. No, hermano. Tenemos que tener fe, tenemos que tener amor. Fíjese, el libro de Gálatas, fíjese bien, el libro de Gálatas en el capítulo 5 y verso 22 nos enseña las obras. Espérenme. Gálatas 5 verso 22 dice: más, no son obras de la carne, son unas. Más, dice el 22, el fruto del Espíritu, su Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Fíjese, hermano, qué hermoso lo que usted recibe cuando aprende la palabra de Dios, y cuando usted cambia su sistema operativo, va a recibir amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Hermanos, aprendamos a caminar en fe. En conclusión,
Fíjese que les quiero dejar, no los vamos a leer, les quiero dejar en honor al tiempo, tenemos ya 3 minutos y terminamos. Abraham le creyó a Dios cuando le pidió que tenía que salir de Babilonia, de Ur de los Caldeos, sin saber a dónde iba. Eso lo puede ver en Génesis, para los que apuntan, para los que les gusta la didáctica eclesiástica o teológica, Génesis 12:1. También dice que le creyó que sería el padre aún siendo viejo. Hermano, a mí me dicen que voy a ser papá y yo tiembla mi fe, hermano, porque ya me siento mayor. Él tenía todavía 25 años más que yo. Entonces imagínense, él le creyó a Dios que sería padre aún siendo viejo. Esto lo puede ver en Génesis 15, el 5 y el 6. Y eso le fue contado por justicia, hermano Mayén. Esperó durante años sin perder la esperanza. En Romanos 4, 18 al 20 nos enseña: así será tu descendencia, le dijo. Y fíjense que le puso algo tan hermoso. En la noche le dijo: sal y mira las estrellas, así será tu descendencia. ¿Cuántos mataron en el holocausto, pastor? Más de 6 millones de judíos, ¿no? Más de 6 millones de judíos mataron en el holocausto. Y todos eran descendientes de Abraham. Nosotros, por gracia, somos hijos del padre Abraham. Fíjese que nosotros a veces no creemos. Abraham, hermano, le dijo: cuando te sientas triste y desconsolado, mira la arena del mar, mira la arena del desierto, así será tu descendencia. Él lo creyó en su corazón. Entonces, cuando creemos y obedecemos al Señor, el Señor le dio una señal de pacto como un acto de fe. Cuando él tenía 99 años, en Génesis 17 lo puede leer, cambió su identidad de Abraham, sin H, por Abraham, padre de multitudes, en el verso 5 de Génesis 17. Y le dijo: reyes saldrán de ti. Abraham le creyó a Dios que podía dar vida después de la muerte cuando lo llamó. Y esto quería decirlo yo, mire, hermano. Y aquí sí, en este versículo quiero hacer algo bien importante. Porque muchas veces los que tienen hijos se les van a enfermar sus hijos. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Usted no es médico, hermano. Usted no es médico para que esté ahí metido. Véngase a orar al templo. Busque a Dios, busque al Señor. Y en el tiempo que usted pueda estar ahí, no abandone los servicios, no abandone a Dios. ¿Qué pues habría pasado si Dios le pide a Isaac y él se hace el de los panes, pastor, y no lo lleva al altar? Llevar nuestro hijo al altar es en esos momentos de angustia, de enfermedad, sea lo que sea, usted venga y doble rodillas y hable con Dios, porque Él de rodillas nos va a escuchar, va a ver nuestra justicia, va a ver que llevamos a nuestro hijo al altar, sí, el hospital, pero nosotros doblamos rodillas porque sabemos que Él proveerá la salud. No abandone a Dios. No abandone, no sea, hermano, si es un cristiano verdadero, no abandone a Dios. Sé que el amor de un hijo, yo sé lo que es tener un hijo en coma y uno no poder hacer nada. Uno no es médico, el médico de médicos es Él. Busquémoslo a Él con el corazón y hablemos con Él, quebrémonos ante Él y después llegamos al hospital con esa garantía de que Dios nos ha respondido. Pero usted se va y deja el templo, deja a Dios, deja todo por un hijo. ¿Cómo se le llama a eso? Idolatría. No caiga en ese pecado. Aprenda a depender de Dios. Aprenda a depender de Dios. Sabemos que hay momentos difíciles y van a haber momentos difíciles, pero no abandone a Dios.
Creyó que Dios le podía dar vida después de la muerte, mire, y llama las cosas que no son como si fueran. Intercedió por Sodoma con fe y justicia. Abraham habló con Dios y le dijo: si hubieran 3, no destruyes la ciudad. Y platicó con Dios. Así tenemos que tener esa confianza nosotros. Estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac, porque él creía que había vida después de eso. Y fíjese bien que nosotros tenemos que aprender a decir: Dios proveerá. Dios proveerá. Y no tenemos: Dios proveerá. Abraham murió sin ver todas las promesas cumplidas. En Hebreos 11:6, y con eso termino, pastor, ¿verdad? Hebreos capítulo 11, verso 6. Espérame que aquí está. Hebreos capítulo 11, verso 6, dice la palabra de Dios: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que él se acerque a Dios y crea que le hay, que Él es un galardonador de los que le buscan. Hermanos, en conclusión, ¿estás intentando ganar el favor de Dios con obras? Busca la presencia del Señor, busca la fe, aumenta, gózate en Gálatas 5:22 con los frutos del Espíritu. ¿Estás descansando en la obra de Cristo como Abraham descansó en ella? La fe que salva no es la que cree en sí misma, sino la que cree en un Dios que justifica al impío. En algún momento actuamos como impíos, hermano, pero Dios nos justifica. Dios nos pide que debemos de creer, que debemos de salir de lo ordinario a lo extraordinario. Cree en Dios y tus papeles vendrán de camino. Cree en Dios y verás lo imposible. Cree en Dios. Yo te invito y te reto a que salgas, que creas en Dios por tu familia, por tus hijos, por una mejor vida. Tal vez estás viviendo en un apartamento en condiciones hasta con chinches, porque hasta yo vivía así, pastor. Pero Dios tiene una mejor vida para nosotros, pero tenemos que creerle a Dios. Así que yo le estoy hablando a alguien que cree y que quiere ser amigo del Dios. Padre, hemos predicado tu palabra, hemos tratado de enseñar lo que tú has puesto en nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este momento maravilloso. Te pedimos, Señor, que aumentes la fe en todo nuestro pueblo, en nosotros, Señor. Aumentanos la fe, Señor. Ayúdanos a declarar las cosas que no son como si fueran, Señor, para poder vivir en el mundo espiritual y prepararnos para el rapto de tu venida. Padre, en tu nombre he predicado tu palabra. Y un pueblo en victoria dice: gloria a Dios. No nos vamos todavía, siervo. Qué lindo es el Señor. Dios bendiga, pueblo de Dios. Damos gracias al Señor por todo lo que se ha hecho, amén, hasta este momento. Nos hemos gozado. Dios bendiga al siervo de Dios por esta excelente enseñanza, estudio bíblico. Dios es más que bueno. Hay personas dignas de imitar. En la Escritura se le conocen como los grandes héroes de la fe.